Naces libre, eres libre. Uy, me ofrecieron un trabajo maravilloso. Estaba desempleado. Yo en ese instante pensé que esa oportunidad era la lotería que esperaba. La oferta era buenísima. Yo no sabía nada del trabajo, pero pagaban bien. Era la primera vez que yo salía de Silvia y estaba muy feliz. Me consiguieron la plata inicial y me dieron para el transporte. Esa ciudad era súper grandísima. Todo era diferente a como me lo imaginaba. Llegué y no me podía comunicar con mi familia. No me daban permiso. Trabajaba de las 5 de la mañana, todo el día metido en esa casa. Nos quitaron los documentos. Dormíamos en el mismo lugar que trabajábamos. No me dejaban salir ni siquiera los domingos. Pasaba derecho el almuerzo. Me dijeron que no me daban plata dizque para que no me la gastara. Me vigilaban todo el tiempo. Un día se acabó el trabajo y me sacaron del sitio y me echaron. No me pagaron lo que me dijeron Me estafaron, mejor dicho. y me echaron sin explicación. Esta es la historia que no queremos protagonizar. Cualquiera puede ser víctima de la trata de personas. No aceptes ofertas raras de trabajo. Trabajes en lo que trabajes. Tú tienes derecho. Tú tienes derecho. Tú tienes derechos. Exígelos. ¿Qué derecho? ¿En what fin de baja? Y tapar su casa. ¿Somos libres? ¿De verdad, todos somos libres? ¿Estás segura? Ajá. Observa. Aunque no lo creas, estamos viendo seres humanos que pueden estar siendo esclavizados. Te voy a explicar, porque esto empezó hace mucho tiempo. En Egipto, los prisioneros de guerra y los hombres de los pueblos sometidos fueron obligados a trabajar en la construcción de las pirámides que hoy conocemos. En la antigua Grecia, Aristóteles decía que la esclavitud era un fenómeno natural y que era propio del esclavo no vivir como quiere. Esta sociedad permitió y legalizó la esclavitud con fines económicos y sociales. Por eso, en sus casas tenían esclavas que realizaban las labores domésticas y hasta niños esclavos que hacían música para el disfrute de sus amos. Los griegos consideraban que la esclavitud era una realidad indispensable. En el Perú, a inicios del siglo XVI, se trajeron esclavos de África para ser explotados en las tierras. Y después de su liberación, se trajeron ciudadanos chinos con falsas propuestas de trabajo. Y ellos también terminaron siendo esclavos en haciendas, construcciones ferroviarias y extrayendo guano. Incluso en la selva peruana, durante la época del caucho, se explotaron a miles de nativos, quienes fueron capturados y castigados ante cualquier intento de escape o rebelión, exterminando a gran parte de esa población. Y aún hay más. ¿Has escuchado alguna vez decir trata de blancas? Ajá. Así se le decía al tráfico ilegal de mujeres blancas, ya que solo la esclavitud de personas negras era aceptada. Ese término en la actualidad es incorrecto. Hoy a la esclavitud de seres humanos se le llama trata de personas, porque este delito no discrimina raza, género, edad ni condición social. Pero, ¿cuándo un ser humano es esclavizado? Cuando es tratado como un objeto que produce dinero, privándole de todos sus derechos, entre ellos
su derecho a la libertad y a la dignidad. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Todos los días vemos niños y ancianos mendigando, mujeres y niñas ofreciéndose sexualmente en las calles. Y nos preocupamos por la minería ilegal que afecta a la naturaleza. Pero no nos damos cuenta de que en estas situaciones hay seres humanos que pueden estar siendo esclavizados. Y que la pobreza, la violencia, el abandono y la falta de comunicación en la familia son factores que facilitan la existencia de este delito. Ahora entiendes que no todos somos libres. Oye, espera. ¿Y tú crees que podrías ser una víctima de este delito? Imaginemos que un día estás caminando por la calle y te encuentras con el siguiente anuncio en la pared. Te ilusionas, sientes que por fin tendrás una oportunidad. 800 soles semanales te vendrían bien para ayudar a tu familia. Entonces, decides llamar por el aviso. Te reúnes con la señora con la que hablaste y ella, muy amable, te dice que tiene un trabajo indicado y justo para ti, con muy buen sueldo y nada complicado. Pero tendrás que viajar a otro lugar del país esa misma noche. Si no, perderás la oportunidad. Y así, sin tiempo para consultarle a alguien, te vas con ella. La falsa oferta de trabajo es la modalidad más usada para la captación de víctimas. 7 de cada 10 víctimas han sido engañadas por esta vía. El primer acercamiento parece inofensivo. Se ofrece de modo muy amable. Lo presentan como un trabajo ideal y formal. Los tratantes les ofrecen cosas maravillosas, aprovechándose de las necesidades que observan en sus potenciales víctimas, que pueden ser laborales, afectivas, económicas, educativas o incluso solo el deseo de viajar. Pero ojo, esta no es la única forma de captación. También se realiza a través de la seducción o el padrinazgo, muy usado en el Perú, sobre todo en zonas de mayor pobreza, donde los padres, con la esperanza de un futuro mejor, encargan a sus hijos o hijas al padrino o madrina, sin conocer la situación real del lugar de destino. En el Perú tenemos una ley contra la trata de personas, que castiga con pena de cárcel que puede llegar a ser como mínimo 25 años. Existen más de 2.000 víctimas. 8 de cada 10 son mujeres, y de estas, 6 son menores de edad. Y la mitad de todos los casos de trata de personas son con fines de explotación sexual. Y aunque estas son las cifras publicadas por el Estado, se sabe que existen miles de casos que no son denunciados. Entonces, nos habíamos quedado en que te habías ido sin avisarle a nadie, ¿verdad? Pues bien, llegas al lugar de trabajo y te das cuenta de que todo es una mentira. Lo que han hecho es trasladarte a otra zona con el objetivo de sacarte del lugar donde vives. De ese modo se aseguran que te quedes sin posibilidad de pedir ayuda o escapar. Bien, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Continuamos con este segundo encuentro nacional sobre trata y tráfico de personas, Perú 2014. Invitamos a nuestros panelistas, por favor, a tomar asiento mientras los vamos presentando. En este panel nos toca abordar el tema la trata internacional, rutas en Latinoamérica. Contamos con la presencia de la doctora María Antonia Chávez Gutiérrez, del Departamento de Desarrollo Social, División de Estudios Políticos y Sociales, Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. También está con nosotros María Jacqueline de Sousa Leite, analista internacional del Centro Humanitario de Apoyo a la Mujer Chame Brasil. Amira Cristabel González Mondano, directora ejecutiva de la Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de las Mujeres Salvadoreñas y coordinadora alterna en el capítulo El Salvador.
Y finalmente, Jacqueline Vargas Parra, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Colombia. Un fuerte aplauso para ellas, por favor. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los organizadores. Realmente ha sido muy grato compartir con ustedes estos 2 días. Les voy a platicar un poco sobre los escenarios globales en el tema de la trata y tráfico de personas. Considero que después de estos videos nos queda muy claro qué queremos abordar cuando hablamos de la trata y el tráfico de personas. Cuando hablamos de los escenarios globales, realmente estamos hablando de estos movimientos a nivel internacional que tienen que ver con esos impactos en cada una de las localidades. Latinoamérica es una región que aporta las personas que van a ser tratadas en diferentes partes del mundo, particularmente en Europa y en África. Y el movimiento es en ida y vuelta. Sin embargo, América del Sur y particularmente la región andina se convierte en un área de importancia fundamental para este movimiento hacia América Central y luego el punto de trayecto que viene a ser México para el destino final que sería Estados Unidos y Canadá. Ustedes pueden dar cuenta que en Europa se tiene también una fuerte influencia y que existen ciertos países de Sudamérica que tienen particularmente el interés para el traslado de hombres y mujeres que van a ser tratados en Europa, particularmente de Brasil y Paraguay. Cuando se trata de comparar los delitos relacionados con la trata de personas en Europa, si ustedes se fijan, identificándolos por país, encontramos a América en segundo lugar comparado con Rumanía y seguido por Alemania, África, Bulgaria y Países Bajos. Cuando aparecemos comparados, entonces ya se determina la importancia que tiene Latinoamérica en estos escenarios globales. De nuevo podemos ubicar aquí, de acuerdo a los datos de la UNODC, cómo América del Sur aparece con un 13% dentro de las nacionalidades detectadas en Europa. De acuerdo al informe del Departamento de Estados Unidos en el 2010, se hablaba, y que ha sido el dato que ha estado circulando en todos los niveles, sobre 12.3 millones de personas víctimas de esclavitud y de trabajo forzado. Dentro de estas, 2.4 millones fueron objetos de venta, donde el 56% de ellas fueron mujeres. Sin embargo, para 2012 se duplica y casi triplicado cuando aparecen 27 millones de hombres y mujeres que son víctimas de la trata de personas. Si entonces hablamos de la magnitud y la dimensión en términos de gravedad, lo vemos de manera muy visible en los últimos 3 años. También la trata de personas está asociada con otro tipo de violaciones a los derechos humanos que tiene que ver con violaciones sexuales, homicidios, feminicidios, desapariciones de personas, de grupos de personas e incluso de familias. Las modalidades de explotación más reveladas por los estudiosos del tema son la laboral, la sexual y la que se verifica a través de los matrimonios y de las adopciones ilegales. La acción o omisión dolosa de una o varias personas tiene que ver con las diferentes modalidades identificadas como trata. Y en esto, básicamente los diferentes países en Latinoamérica no tienen identificadas de manera homogénea las modalidades. Para el caso de México, se habla de trata de personas
en 11 modalidades específicas: la esclavitud, la servidumbre, la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, la mendicidad, los trabajos forzados, la explotación laboral, la adopción ilegal y la utilización de menores de edad, de menores de 18 años, en la delincuencia organizada, los matrimonios forzosos o serviles, el tráfico de órganos, de tejidos y células de seres humanos vivos y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Sin embargo, cuando se aborda de manera común la trata de personas, generalmente abusamos de ubicar la explotación sexual. Y nos olvidamos de, según en importancia, según la invisibilidad, que es la explotación laboral, pero que en términos reales podría ser incluso hasta más fuerte que la explotación sexual, pero no es un abordaje que le interese a los estados por las repercusiones políticas que pudiera tener con ello, dado que estaríamos hablando de incumplimiento de los derechos laborales. ¿Cuáles son las condicionantes sociales en esta complejidad de la trata? Pues bueno, a lo largo de este encuentro se han señalado la relación con los patrones delictivos, la migración interna y externa, que tiene que ver con patrones ilegales de migración, la explotación sexual y laboral, la esclavitud, las prácticas análogas, el trabajo forzoso por deudas, entre otras violencias, abusos, maltratos y crímenes. ¿Cuáles son entonces las rutas de la trata y tráfico de personas que tienen que ver en estos entornos globales? Ustedes se fijan que las interacciones son de ida y vuelta. Son tanto las personas que salen desde Latinoamérica, pero también las regresan, dado que los entornos de explotación, particularmente los de explotación sexual, tienen que ver con esta novedad de los servicios, ¿no? Son mercados muy móviles donde tienen que estar haciendo movimientos de personas para hacer el mercado mucho más atractivo. Quiere decir que esto tiene que ver con un mercado del entretenimiento mucho más global y que en realidad traspasa las fronteras y que a veces los entornos locales poco podemos hacer para poderlos controlar. De ahí que más que determinar estrategias nacionales, tenemos que abrirnos a espacios de colaboración internacional para poder establecer compromisos entre los gobiernos para darle el seguimiento a este problema. En esta siguiente lámina igual se sigue apreciando mucho más la concentración dentro de todo este movimiento que tiene que ver con el tráfico y que generalmente nosotros pretendemos tratar el tema de la trata de personas de manera separada, por lo menos en el caso de México a nivel jurídico. En el último instrumento legal de 2012 no se incluye el tráfico a la par en la última ley para analizarlo de manera conjunta con la trata de personas, cuando hay un factor de movilidad humana bastante fuerte que tendría que manejarse de esta manera. Y se fijan ustedes la concentración que hay de estos movimientos en Centroamérica como la ruta más concentrada para la distribución de las personas hacia la parte norte, o igual hacia Europa. Regularmente nosotros pensamos como el tráfico determinado por tierra o por aire, cuando el mayor problema está siendo llevado a través de los espacios marítimos. En esta imagen queremos representar el sinnúmero de rutas y de viajes que se hacen por mar que están relacionadas básicamente con esta movilidad de personas vía la trata y tráfico de personas. Por otro lado, Colombia aparece como un punto fundamental para el movimiento de estos mercados
particularmente del mercado de explotación sexual. Y bueno, de ello profundizará un poco más mi compañera Jacqueline. Tenemos igual de esta manera visibilizada la ruta del Caribe con República Dominicana y cuáles son los movimientos que se desarrollan de las personas y sobre qué rutas. Si ustedes se fijan, alcanzamos a visibilizar entonces un altísimo factor de riesgo en Centroamérica, porque es una de las rutas inmediatas de trayectos. ¿Qué hemos encontrado? Por ejemplo, este es un letrero que se encontró en Honduras, donde ya empezamos a identificar la prevención como la estrategia más fundamental, y creo que estos 3 videos que se acaban de pasar, que han sido tan bien elaborados, empezamos entonces a sensibilizarnos sobre este problema y que podemos ser nosotros víctimas de ello, ¿no? Sobre todo, uno de los problemas graves que tiene que ver con el empleo, las pocas oportunidades locales, y que se abre aquí una posibilidad a esta estrategia de supervivencia. Bien, ¿cuáles han sido los enfoques entonces de estas iniciativas en Latinoamérica? Básicamente 4 áreas fundamentales: el fortalecimiento jurídico institucional, la atención a las víctimas y los sobrevivientes, la prevención especialmente en los grupos o situaciones de riesgo, y la sanción a los victimarios. Eso no quiere decir que estén resueltas a cabalidad, ni que podamos dormir tranquilos porque estas 4 líneas que se han seguido desde la figura del Estado, de las organizaciones civiles, estén realmente controlando el problema. Voy a adelantar nada más de manera muy rápida a otros mapitas que tienen que ver con el movimiento que se da desde México como un país estratégico para el tráfico de personas hacia Estados Unidos, y cuáles son los estados en los cuales se encuentra de manera concentrada este tipo de víctimas. Encontramos el estado de California, Florida, Tennessee, Georgia y Nueva Jersey como uno de los estados con mayor incidencia en la explotación sexual. Sin embargo, el problema más serio con Estados Unidos tiene que ver con la explotación laboral. Entonces, encontramos todavía la ampliación de algunos de los estados y una situación que es particularmente invisibilizada. En México también hay un punto central, que es Tlaxcala, que es como el ombligo del origen de la trata con fines sexuales y laborales, y de mayor énfasis en explotación sexual, de tal manera que sea quien está nutriendo a lo que es el centro, el norte del país y Estados Unidos, con la captación de mujeres, de niñas y de jóvenes para este tipo de explotaciones. Básicamente quiero hablar un poquito más de esta red que está en Tlaxcala, en Tulancingo, que es la cara más visible de la trata, y bueno, finalmente con cuáles podrían ser algunas de las acciones emprendidas en México para atender este tipo de fenómeno, y enfatizar que México es el segundo país con más víctimas de trata y tráfico explotadas en Estados Unidos. Veíamos ya en el mapa por qué se concentra México como un punto estratégico para ello. Hablaban ya también de las modalidades más comunes en las cuales son captadas las víctimas. Son agencias de colocación, agencias de viaje, grupos religiosos, agencias de modelaje y casas de masaje. Hablamos de los grupos religiosos. Se han identificado algunos grupos de cristianos, sobre todo en República Dominicana y en Haití, que han sido captados para ser trasladadas niñas y mujeres para el trabajo doméstico a otros países. Hablar entonces de la trata de personas es hablar de un problema que no va a ser solamente identificado de manera local, y el trabajo no tiene que ser solamente local.
Ubicarnos en estos escenarios globales nos obliga entonces a mantener la coordinación estratégica con los diferentes gobiernos, organizaciones e instancias especializadas para poder entonces desarrollar estrategias mucho más expeditas y estratégicas. Si no, vamos a estar queriendo solamente resolver de manera local el impacto de acciones que son realmente causadas en otros grandes espacios. Les agradezco su atención. María Jacqueline de Sousa Leite. Buenas tardes a todas y a todos. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como soy brasileña, hablo portuñol. Perdóname mis errores en el español, pero intentaré ser lo más correcta. Bueno, hablaré de una cosa muy específica que se pasa ahora en Brasil, que es la llegada de un tanto de haitianos, que es una ruta especial, ¿no?, que estamos ahora mirando. Hablaré también un poco de la llegada también de los bolivianos en Brasil y también de un otro tipo de ruta que no tiene territorio, que es la desterritorialización de la trata, que son los casos de trata para los transatlánticos. Entonces son casos que trabajamos directamente. Somos una ONG que trabaja en Salvador de Bahía, en nordeste de Brasil, hace 20 años, y trabajamos específicamente con la prevención de la trata de mujeres, pero ahora ya estamos trabajando también con trata de hombres, en especial con transexuales y travestis, que ha habido también un gran... creció mucho. Vamos. Intentaré de ser muy rápida. Somos filiadas a la Alianza Global contra la trata de mujeres. Aquí no es tráfico, es trata, porque Brasil trata es tráfico, por eso que muchas veces puede haber algún engaño aquí, perdóname. Brasil trata es tráfico y contrabando es tráfico, entonces es un poco complicado. Pero bueno, somos filiadas a la Alianza Global contra la trata de mujeres, que tiene sede en Bangkok. También a la Red LAC, que es la Red Latinoamericana y Caribeña contra la Trata de Personas, capítulo regional de la GATT. Y también tenemos el Observatorio Brasileño sobre Trata de Personas. Voy a pasar esto rapidito. Brasil en este momento, ¿no?, muy especial. Tenemos una población de 201 millones de habitantes. Tenemos 5.565 municipios, somos la séptima economía mundial, no sabemos de dónde, pero somos, la mayor economía de Latinoamérica. Bueno, por supuesto deberíamos estar muy bien, pero luego pongo algunos datos que nos pone así como, y esto sí es una potencia, ¿eso qué es? Trabajo infantil en Brasil. 81.000 niños y niñas entre 5 y 9 años trabajan en Brasil. 473.000 entre 10 y 13 años son trabajadores en Brasil. Y 3 millones entre 14 y 17 años son trabajadores en Brasil. Entonces, eso nos pone una idea de dónde sacamos la séptima economía y de dónde sacamos que somos muy buenos. Brasil es un país de origen, de tránsito y de destino. Eso no necesito hablar para ustedes, que todos saben muy bien cómo y qué pasa. La explotación laboral y el trabajo forzado. Es este nuestro enfoque de la ONG que trabajamos sobre las definiciones del protocolo de Palermo, que ya escuchamos bastante, no es suficiente para poner todo lo que necesitamos. Brasil no tiene una ley específica antitrata. Brasil tiene 2 artículos en el Código Penal que habla de la trata para la prostitución y explotación sexual. Lo que también encontramos problemas en esta definición, porque si Brasil tiene la prostitución como una clasificación de ocupación
de Trabajo por el Ministerio de Trabajo y Empleo. Entonces quiere decir que la prostitución es una ocupación reconocida por el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, no es un delito ser prostituta, ¿no? Entonces miramos mucho más la cuestión de la explotación sexual, sí que es un delito, que es una violación de derechos. Un poco de lo que es la explotación laboral. Son personas obligadas a trabajar en sectores como agricultura, manufactura, construcción y servicios. Por lo general, viven en grupos en el mismo lugar donde trabajan, no tienen acceso libre a sus salarios, no tienen contrato de trabajo, trabajan largas jornadas, dependen del empleador para una serie de servicios, incluyendo trabajo, transporte, alojamiento. Capacidad de movimiento es muy reducida. A veces no hay movilidad, no pueden salir de donde trabajan, son sujetos de insultos, abusos, amenazas y violencia y son castigadas con multas para imponer disciplinas, ¿no? Vamos, protocolo de Palermo todos conocen, pero vamos aquí a los fines de explotación sexual. Lo que nosotros entendemos como la definición de fines de la trata como explotación sexual, ahí estamos pensando que la explotación es relacionada a niños y niñas, porque si las mujeres tienen la libertad de ser autónomas como prostitutas, eso no es una explotación sexual. Esto sí es trabajo o servicio forzado cuando están en situación de trata. La esclavitud y prácticas similares, y bueno, sigo porque ya conocen todo eso. Hay el tráfico y contrabando. No es contrabando. ¿Está viendo cómo estoy? Estoy loca. No, es trata y tráfico, ¿no? Tampoco voy a hablar sobre eso. Lo que pasó, estaba yo haciendo un taller para sindicalistas. Empezamos a trabajar con sindicatos. Y ahí me di cuenta de que algunos líderes de sindicatos decían, bueno, de alimentación, decían que había muchos negros haitianos trabajando en las industrias de frigorífico. Y empiezan entonces a hablar un poco de decir que estos están unos intrusos y tal, y nos damos cuenta de que hay necesidad de saber lo que pasa con estos haitianos que están llegando al sur de Brasil. Entonces, de eso realmente que voy a hablar, que estamos haciendo una investigación. La Regional Latinoamericana de la Unión Internacional, es un nombre, no es un nombre, es un texto, ¿no? Internacional de Trabajadores de Alimentación y Agrícolas, que desarrolla cosas como acciones de solidaridad, investigaciones sobre la actuación de las campañas transnacionales de la industria y el turismo, capacitación y formación sindical y política, así son que trabajan ellos. Entonces dijeron, vamos a hacer un tipo de un estudio a ver cómo están, cuál es la situación de los haitianos en las industrias del frigorífico, en el sur de Brasil, grandes industrias. Entonces el objetivo es saber los haitianos migrantes en Brasil en la perspectiva del trabajo y la ciudadanía, porque ahí empezamos a mirar cómo Brasil recibe y las rutas que hacen hacia Haití hasta Brasil, hasta sur de Brasil. Queremos realizar una investigación de los flujos de la migración de haitianos hacia Brasil en la perspectiva legal de trabajo y derechos, específicamente la industria de frigoríficos del sur, ¿no? Los específicos es identificar las rutas, cómo llegan, analizar las posibles existencias de trata o tráfico de migrantes con sus condiciones de vulnerabilidad, cómo llegan, cómo están habitados, cómo consiguen llegar, cuál es el tipo de documentación que tiene, qué permite Brasil, qué no permite. Y identificar las causas y circunstancias, las causas de las propuestas, porque Brasil, a partir del año, bueno, los haitianos empiezan a llegar en Brasil los años 2010, así medios de 2010, después del terremoto, y el terremoto fue en enero, pero después empiezan a llegar, pero con un visado de refugiados. 2011, y Brasil empieza a, digamos, reclutar, entre comillas,
inmigrantes para la construcción de los estadios para el Mundial, ¿no? Entonces empieza a llegar un montón de gente con esta propuesta que en Brasil hay mucho trabajo. Y las grandes construcciones de empresas como Odebrecht, que no sé qué más, empieza a reclutar un montón de gente de Latinoamérica a trabajar en Brasil. El propósito, lógicamente, es de trabajo, de gente que venga y que después vuelva a su país o que no tenga ningún tipo digamos, de obligaciones trabajistas, ¿no?, con esta gente. Y entonces empiezan a llegar un montón de haitianos, en especial para trabajar en la industria, en la construcción civil y después también en los frigoríficos. Identificar las experiencias vividas, identificar cuáles son los logros de las empresas que ganan estas empresas. Por ejemplo, muchos en la construcción civil de los estadios morirán porque Brasil empieza a hacer sus construcciones, al invés de empezar en 2010, empieza recién 2012. Por supuesto que los trabajadores, en vez de trabajar 8 horas, trabajaban 14 horas. Y claro que sí, que había una exhaustión de estos trabajadores que no daban cuenta. Entonces muchos llegaron hasta la muerte, ¿no? Pero como son extranjeros, a veces no son registrados, nadie más sabe de ellos. Desarrollar y proponer mejoras de condición de labor y diseñar políticas públicas para los extranjeros, porque Brasil tiene un estatuto del extranjero que fue hecho en los años 80, cuando todavía vivíamos una dictadura. Entonces, el extranjero para Brasil era como un enemigo que llegaba. Tenemos que cambiar incluso este estatuto porque él no va más con la realidad brasileña. ¿Cómo llegan estos, no? Aquí es un puente en Acre, en el norte de Brasil. Aquí están ellos llegan de montones, pagan alrededor de $2.500 para ingresar en Brasil en busca de trabajo. Y trabajan en la construcción civil y frigoríficos. Aquí es un tipo de dormitorio, como se arreglan para dormir. Un poco de la ruta, ¿no? Salen de aquí, de Haití a República Dominicana, vienen o de barco o de avión hasta Panamá. De Panamá a veces vienen directamente a Perú o a veces pasan por Ecuador y llegan a Perú. De aquí van y por acá entran en Brasil y la mayoría viene o trabajar en Minas Gerais, São Paulo, donde estaba en el Mundial, ¿no? O viene para Sur, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, donde trabajan en los frigoríficos. Bueno, este trayecto, vuelvo aquí a decir, este trayecto de aquí hasta acá, pero de Panamá después a Ecuador o a Perú, eso tarda como 9 días, porque se van de autobús, ¿no? Estoy loca. Aquí. El flujo migratorio. Salen de Haití, se van a República Dominicana de autobús. Después de República Dominicana a Panamá, se van de barco o de avión. Después Panamá, Ecuador, se van de barco o avión. En Quito se organizan documentos falsos para entrar en Brasil y en Ecuador muchas veces trabajan en el sector bananero para juntar el dinero y poder pagar su entrada o sus papeles para algún coyote para poder ingresar a Brasil, ¿no? A partir de Ecuador, de autobús hasta Lima, hay 2 caminos que hacen. Uno es de la tríplice frontera entre Brasil, Perú y Colombia, donde esperan ayuda financiera en Perú o Ecuador. Esta ayuda hacen de todo, trabajan de cualquier forma porque las familias se quedaron sin nada, a veces enferman en Haití y todo eso. Bueno, Lima se van a Puerto Maldonado, de Puerto Maldonado a Iberia. Y de Iberia es la ciudad donde los coyotes peruanos y bolivianos hacen la extorsión más grande con ellos. Entonces lo sacan todo el dinero que
frenaron por el camino para poder darles los documentos para entrar a Brasil. Aquí es una zona donde tenemos nosotros que trabajar mucho, porque esta es la peor parte donde sufren extorsión de las redes ilegales, con propina con policía, funcionarios de las fronteras, y ahí viene de todo, ¿no? También hablan de ellos que, por ejemplo, en Puerto Príncipe hay mucha corrupción de las autoridades brasileñas, ¿no? Las autoridades brasileñas que cobran $2.000 para dar los papeles para entrar en Brasil. Hay de todo. Y entonces de Iberia se van a Brasil, que es una ciudad brasileña. Pero el segundo trayecto que entra por Acre. Entonces llegan a Brasileia, esta ciudad que está ahí, donde mostré el puente, cerca de 10.000 haitianos ya llegaron. Hay un abrigo en Brasileia que puede quedarse como 400 personas, pero ahí viven 1.200, con 8 baños y duchas, hay 2, y donde tener agua potable para tomar hay 2, no sé cómo se llama, torneras, ¿cómo? Grifos, sí, entonces es una situación de humillación y ahí están esperando los papeles para ingresar. ¿Qué son estos papeles? Ellos ganan una cartera de trabajo temporaria. Eso quiere decir que Brasil no se responsabiliza por absolutamente nada. Y esta cartera temporaria tiene duración solamente de 2 años. Después se termina, tiene que volver a su país. Entonces, con la cartera de trabajo, ellos no tienen ningún derecho de tener algún beneficio del gobierno brasileño, lo que tienen los refugiados, por ejemplo. ¿Se acabó? Bueno, la ruta en Brasil se van por aquí, de Porto Velho, se van a São Paulo, a veces Santa Catarina y Rio Grande do Sul. Esto tarda de Acre hasta el sur de Brasil como 7 días. Las condiciones legales, ya dijo que no hay una condición precaria, indocumentados, sin protección de derechos. El sistema es solamente de 45 días que trabajo en los frigoríficos, que es el trabajo de las condiciones de trabajo. Algunos empleados llegan a realizar hasta 120 movimientos por minuto, cuando algunos estudios sugieren no más de 30. Entonces, estos están trabajando mucho más que los brasileños, porque ellos no saben cuáles son las reglas para el trabajo. Es que tienen estos con contratos firmados en portugués, ellos no entienden el portugués y muchas veces están dentro de casas de los empresarios, no pueden salir del trabajo a esta casa y de la casa al trabajo y no saben de sus derechos. Entonces, la idea principal, no voy a poder pasar todo porque ya se terminó, el dumping social. Aquí es la trata de bolivianos, ¿no? Que trabajan, reciben cerca de 10 centavos a 2 reales por pieza hecha, trabajan también en el mismo lugar, las mujeres tienen hijos ahí, trabajan, cocinan, todo en el mismo lugar, están confinados, no pueden salir y pagan muy poco por todo lo que hacen. Y los transatlánticos, tuvimos un caso de una chica que estaba trabajando como bailarina y esta estaba con un barco de bandera libanesa, la empresa panameña y el contrato de la brasileña firmado en Grecia. Ella hacía Líbano, Turquía, Grecia y volvía a Líbano, estaba trancada, no podía salir, cárcel privado, no tuvo... necesitaba de médico y no tuvo la atención médica y la realidad, ¿cuál es el juez que va a juzgar un caso de trata si el barco es libanés, la empresa panameña, el contrato en Grecia y la trabajadora es brasileña? En la conferencia hubo una conferencia que tenemos que mejorar la situación principalmente de los extranjeros en Brasil, en especial los haitianos y bolivianos que están ahí. Y se acabó mi tiempo y muchas gracias por la atención. Es de amiga Cristabel González Montano, directora
Autodeterminación y Desarrollo de las Mujeres Salvadoreñas y coordinadora alterna en el capítulo El Salvador. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a romper un poco el protocolo. A algunas personas les puede molestar y a otras creo que no. Lo que voy a hacer a continuación, lastimosamente yo sé que a esta hora ya hay cansancio y hay varias personas que se están durmiendo. Entonces les vamos a ayudar. Así que les pido que nos pongamos de pie, por favor, y nos estiremos para que, hay que moverse, ¿verdad? Eso, excelente. Les dije que íbamos a romper, ya, ok. Muy bien, estirémonos. Felicidades, excelente. Gracias, un fuerte aplauso para ustedes, por favor. Muy bien, es un placer estar con ustedes. Vamos a hacer una presentación sobre el capítulo El Salvador y vamos a conocer la situación que está en este momento El Salvador. Quiero decirles que El Salvador es un país de origen, de destino y de tránsito. Creo que en los mapas que ya nos presentó nuestra amiga y compañera María Antonia, podemos ver cuál es el flujo que hay desde el Suramérica y por supuesto Centroamérica. Y de Centroamérica, El Salvador es el país que realmente pues está recibiendo lamentablemente a estas víctimas de la trata de personas. Me voy a adelantar porque ya sabemos que los tiempos están acortados. Muy bien. Vamos a ver un poco sobre los compromisos que el gobierno de El Salvador tiene a raíz de los convenios que ha venido firmando. Tenemos alrededor de 17 convenios internacionales ratificados por El Salvador desde los años 1950. Pero lamentablemente hay acciones, como vamos a ver adelante, y también todavía tenemos muchos retos y desafíos. Dentro de los compromisos que ha adquirido el gobierno, tenemos que en el año 2005 se creó el Comité Nacional contra la Trata de Personas. En ese momento, las instituciones que formaban parte del comité eran exclusivamente instituciones del Estado. Después en ese mismo año, se crea un proyecto piloto con lo que es el Albergue para Asistencia de Víctimas, que es de una ONG, Fundación Huellas, y una organización internacional que es la Organización de Migraciones. Luego tenemos la creación de la Unidad contra la Trata dentro de la División de Fronteras de la Policía Nacional Civil y la creación de la Unidad contra la Trata en la Fiscalía General de la República. O sea, si podemos ver, son instituciones del Estado las que iniciaron a darle cumplimiento para ver de qué manera se le daba persecución al delito. Luego tenemos la firma de dos memorandos. Uno que se firmó entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de El Salvador, y otro entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, que precisamente es para darle protección a la víctima de trata y tráfico ilícito de migrantes. En el 2011 se crea el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, que es la que actualmente está funcionando. Se aprueba la Política Nacional contra la Trata de Personas en el 2012. ¿Cuáles son las funciones que tiene el Consejo Nacional contra la Trata de Personas? Es la instancia encargada o responsable de de formular, de darle seguimiento, de coordinar y evaluar la política nacional contra la trata, así como la elaboración de planes, de programas y acciones públicas para prevenir, para combatir, para proteger y atender a las víctimas y sobrevivientes de este delito. El Consejo está integrado por
el Ministerio de Relaciones Exteriores, está el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Inclusión Social y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEM. ¿Cuáles son las acciones realizadas y los logros obtenidos del Consejo, pero también de la sociedad civil? Tenemos la prevención, que la incidencia de este eje ha sido o ha actuado en 3 niveles: la información, la cobertura mediática, las estrategias locales. Cuando me refiero a la información, es el quehacer en las diferentes instituciones escolares o centros escolares, y se ha capacitado a alumnos, a maestros, a maestras. En la cobertura mediática son las diferentes campañas que tanto el Consejo ha dirigido como las organizaciones de la sociedad civil. Y las estrategias locales es la creación de 5 ordenanzas municipales. El Salvador tiene 14 departamentos, y de los 14 departamentos ya 5 tienen ordenanzas municipales contra la trata de personas. En la atención a sobrevivientes contamos con 2 albergues. Un albergue que es donde se alojan las niñas y los niños menores de 18 años. Y el albergue para mujeres adultas, que está dirigido por el ISDEMU, que es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. El ISDEMU tiene apenas 8 meses de haber iniciado con un albergue. ¿Qué significa eso? Significa que anteriormente no contábamos con ninguna casa de acogida, con ningún albergue, para poder darle una mejor atención a las víctimas de trata y sobrevivientes. Quienes asumíamos precisamente ese compromiso éramos las ONG. La ONG a la cual pertenezco ha sido una de las que ha venido trabajando para darle atención, para darle protección a las mujeres desde hace más de 10 años. Vamos a hablar un poco sobre los datos estadísticos que nos van a permitir ver cómo es que están operando y cuáles han sido los resultados en cuanto a los casos. Tenemos que del año 2012 casos investigados fueron 67, en el 2013 75, para tener un total de 142. De esos 142, fíjense bien que solo les estoy dando los últimos, digamos, 11, 12, del 2006 hasta la fecha son 50 condenas. Entonces, realmente podríamos ver que hay una cantidad que no ha sido finalizada con éxito para nosotras, y es precisamente por varias razones. Una de ellas es que las víctimas sobrevivientes tienen miedo y deciden mejor retirarse. ¿Por qué? Porque tanto la sociedad civil como la sociedad en sí, lamentablemente algunos fiscales le dicen: ya pensaste bien lo que vas a decir, ya sabes lo que vas a hacer, mira que allá afuera nadie te va a cuidar, nadie te va a proteger. Entonces, lamentablemente, las sobrevivientes, lógico, con ese gran apoyo, entonces mejor deciden retirarse. Se retiran, entonces es por eso que nosotros decimos se caen los casos. O sea, por mucho, la sociedad civil, por mucho que queramos empujar y exigir, o sea, realmente es, lamentablemente, pues hay hasta corrupción de parte de los jueces y las juezas que llevan los casos, ¿no? Entonces, tenemos apenas 50 condenas. Yo sé que a nivel de región somos el país que más condenas tiene, y eso es excelente. Imagínense ustedes que 50 condenas de 2006 a 2013, y somos el país de la región con más condenas, o sea, ¿ya? Pero eso no nos llena de orgullo, o sea, nosotros no lo vemos desde el punto de vista, ay, qué bueno, cuántas condenas, sino todo lo contrario. ¿Y qué pasa con todo el resto de casos? ¿Sí? Esa es nuestra preocupación.
Dentro de las víctimas rescatadas, tengo del 2010 al 2012, y si ustedes pueden ver en la lámina, bueno, El Salvador, no me le hagan caso. A mí me interesa que conozcan que hemos tenido rescate de víctimas de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de México y de Colombia. Es lo que yo les mencionaba, que nos convertimos en destino, en tránsito y en origen. El Salvador tiene realmente varias entradas vía terrestre que permite, porque no hay una policía fronteriza que esté realmente dando el cumplimiento real para revisar. Una de las maneras de ingreso al país de parte de niñas, en su mayoría para explotación sexual, es a través de furgones o trailers. ¿Qué significa? Que de Costa Rica, de Nicaragua, de Honduras, hacia Guatemala o México, tienen que pasar por El Salvador. Entonces ahí es donde van las niñas súper escondidas, pero van. Entonces, o sea, y lo hacen por lo general durante la noche. Entonces saben muy bien que a esa hora ya están cansadas, y ya están cansados los de la policía. Entonces, básicamente es una de las maneras de entrar al país. Y cerca de las fronteras y de los departamentos que tenemos mayor índice es la zona oriental, vía terrestre y vía también marítima. En su caso, la mayoría son niñas de Nicaragua. Estos son datos oficiales, pero realmente tenemos muchísimos más casos que no son visibles porque no son denunciados o no hay aviso alguno. Entonces, es bastante difícil la situación que tenemos en El Salvador. Quiero decirles que, aparte de eso, ¿por qué utilizan a El Salvador como vía de tránsito? Porque es la conexión con México y con los Estados Unidos, o sea, en busca del sueño americano que le llamamos. No sé si aquí se menciona así, pero en busca de ese sueño, muchas de El Salvador, muchas de nuestras jovencitas van, y mamás que sabiendo el peligro en muchas ocasiones siempre las envían, pero en México son víctimas de trata de personas. Y lamentablemente esos datos no se tiene ese registro para saber exactamente cuál es la cantidad que tenemos. Pero las ONG estamos bien claras que no son estos los números reales que tenemos, ¿ya? O sea, esto lo sobrepasa. No tenemos 100, no tenemos 300 niñas, niños, mujeres y hombres. Tenemos miles de víctimas de este delito. ¿Cuáles son los logros que hemos alcanzado como país? Tenemos registramos como país la mayor cantidad de casos, ya se lo había compartido, en condenas del año 2006 al 2013, que son 50. Hay una estrecha colaboración y coordinación con los países de la región en investigaciones internacionales, especialmente con Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Se han dado 3 operaciones regionales contra la trata. Una fue en el 2010-2011, que es conocida como Pacto. En el 2012 tenemos Libertad y en el 2013 tenemos Libertad 2. En el 2013 ya fueron 10 países los que participaron y no fueron originalmente los primeros 3. Aquí entra Colombia, República Dominicana, toda Centroamérica y llegamos hasta México. Entonces, los resultados de esa operación no la tenemos. O sea, son datos confidenciales, y aunque tengamos una excelente relación con instancias del Estado, hay cosas que no se nos proporcionan. Todos los datos que les he traído son oficiales. Eso sí hay que reconocer que se nos dieron. De aprobarse la ley, daríamos un salto cualitativo. ¿Qué significa eso? Que somos un país, hasta este momento, de toda Sudamérica, que no tenemos una ley contra la trata.
es risible. Yo no soy abogada, pero para los que son abogados y abogadas, existe una política, pero no tenemos una ley. Entonces, esto es bien penoso, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo es posible que haya una política y no una ley que aplicar? Entonces, estamos mal ahí. Pero bien, en estos momentos, como observa la trata, una de las acciones que estamos pensando de incidencia es precisamente hacer que eso sea posible. Esperamos trabajar mucho para que este año sea aprobada la ley contra la trata. De ser aprobada la ley, ya vamos a incluir nuevas modalidades, como es el turismo sexual, el embarazo forzoso, el matrimonio forzoso, el tráfico ilegal de órganos y la experimentación clínica. El proyecto incrementa la pena, actualmente es de 4 a 8 años, imagínense ustedes. De ser aprobada la ley, va a pasar de una pena de 14 a 20 años. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Que esto también viene a facilitar la gran cantidad de víctimas que tenemos, porque no hay, digamos, no hay, ¿por qué les tienen miedo? O sea, los abogados saben muy bien, ay, solo 4 añitos y ya van a salir. Y así es como, pues no les preocupa realmente si son capturados. Dentro de los desafíos, El Salvador no cuenta con un modelo de atención psicológica integral para la víctima. Tenemos protocolos, tenemos guías de atención, pero no tenemos un modelo. Esto es algo realmente lamentable porque a pesar de que tenemos un albergue que ya está funcionando tanto para niñas como mujeres, no tenemos un modelo. Sí, vuelvo a insistir, hay un programa, pero no un modelo, y es indispensable que exista ese modelo. En relación a los datos estadísticos, no se cuenta con una institución que garantice la integración de los datos y tampoco que los desagregue. Entonces, esa es otra dificultad. ¿Por qué? Porque no nos permite hacer un análisis pues mucho más completo y cualitativo de lo que hasta el momento tenemos. Esperamos la aprobación de la ley contra la trata y su homologación con otras leyes, que esa es otra dificultad que tenemos, que generalmente El Salvador aprueba, pero no homologa las leyes. Entonces, o sea, después hay complicaciones porque el señor juez o la jueza dice, no, me rijo a esta y la que sale mejor en ese momento para él. ¿Por qué? Generalmente tampoco se conoce, entonces eso hace difícil la aplicación de las mismas. Los mecanismos de articulación internacional y sociedad civil es otro desafío para el abordaje de la trata. La formación y sensibilización de funcionarios y funcionarias, así como servidores públicos, para una atención y trato especializado a las y los sobrevivientes de la trata. No contamos, mejor dicho, con esta formación y sensibilización sobre la trata. Desconocimiento de la población sobre este flagelo, eso facilita la captación de las víctimas, y poca o casi nula la cultura de denuncia o aviso por el mismo temor que existe. Gracias, creo que salí súper bien. El turno es de Jacqueline Vargas Parra, ella es del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, y coordinadora en el capítulo Colombia. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hablar de las rutas internas y transnacionales de las víctimas de la trata en Colombia nos tiene que remitir necesariamente a mirar el panorama social y económico del país y principalmente de cómo está el mercado laboral que impulsa a nuestras víctimas a tener que emigrar interna o transnacionalmente. Entonces, en ese marco quiero compartirles algunas reflexiones al respecto y también los resultados de investigaciones que han hecho algunos colegas investigadores en el país respecto de las rutas nacionales y transnacionales. Aun cuando se han presentado mejoras en los indicadores de pobreza y pobreza extrema para el año 2014, América Latina sigue siendo la región más desigual. La desigualdad distributiva en la región ha tendido a reducirse en la última década, pero los datos más recientes nos dicen que el quintil más pobre de la población participa en promedio en el 5% de los ingresos totales,
mientras que el quintil más rico, es decir, el 20% de los hogares con mayores ingresos, capta en promedio el 47% de los ingresos totales. Los países más desiguales de América Latina en 2012 fueron Brasil y Colombia. Colombia con un coeficiente de Gini de 0,536. Colombia entonces, además de ser el segundo país más desigual de la región, tiene también una tasa de desempleo de 9.4% y un conflicto interno que ha expulsado a miles de víctimas tanto dentro como fuera de su territorio, lo cual lo hace evidentemente un contexto que no garantiza el goce efectivo de los derechos humanos y precisamente hace más vulnerables a hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes a la trata de personas. En el 2012, el Ministerio del Interior, quien está a cargo del combate a la trata de personas, nos reportó que los casos denunciados por trata provenían principalmente de los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Quindío y Risaralda. Justo sus capitales y áreas metropolitanas fueron las que reportaron entre marzo y mayo de 2013 la tasa de desempleo más alta del país, superando incluso el promedio nacional. Esas capitales de departamento oscilaron entre 12.2 y 15.7%. Un factor en común que ustedes bien conocen en los relatos de todas las víctimas de trata, y lo veíamos en la campaña de prevención, los videos que nos presentaron, es que precisamente han caído en la trata buscando mejorar su vida a través de una posibilidad laboral que le permitiera, entre otras cosas, mejorar sus condiciones económicas, recuperar la salud de algún familiar, tener independencia, en otras palabras, hacer efectivo el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales, como está promulgado en nuestra Constitución Política. Colombia, al igual que México, Panamá y Chile, ofrecen un panorama muy contradictorio, porque a la par del crecimiento económico y de indicadores en materia decreciente de desempleo y pobreza, evidencia también un crecimiento muy fuerte de la precarización laboral, que es clave cuando hablamos de trata, hablar también del contexto de precarización laboral en que está nuestra región. Y no solo de precarización, sino también de la poca seguridad en materia de permanencia en el trabajo, de la desprotección laboral y de una crítica agudización de la desigualdad. Esto se constituye en un déficit de trabajo decente que presiona también, como les decía al inicio, de la migración tanto interna como externa de la población menos calificada en edad de trabajar, poniéndoles en condiciones de riesgo que los hacen más vulnerables. De ahí que resulte muy clave que para enfrentar la trata de personas se tomen también en cuenta los indicadores laborales y en ese marco se analice particularmente la situación de quienes son más vulnerables, especialmente las mujeres y la población joven. Según los datos del informe sobre trabajo decente en América Latina 2011, se señala que de cada 100 mujeres que trabajan, 54.4% lo hacen en la economía informal, lo que significa agregar factores de vulnerabilidad en una población que, como las mujeres, cada vez deben asumir más responsabilidades. El informe para Colombia señala también que en el 2011 los jóvenes colombianos representaron el 29.6% de la población en edad de trabajar, eso significa 10.433.000 jóvenes, y en esta población la tasa de desempleo es de 19.8%, es decir, 10 puntos más que la tasa promedio nacional, una de las tasas más altas de América Latina. La situación de las mujeres jóvenes es aún peor, porque su tasa de desempleo es del 26.5%, es superior en 11 puntos a la de los hombres. Si bien en la trata de personas todas y todos somos vulnerables, también es cierto que lo son aún más las poblaciones con menos derechos garantizados, siendo el derecho al trabajo el que menos se hace efectivo. Y esto es lo que termina exponiéndoles a ofertas laborales engañosas
mejorar sus condiciones actuales de vida, dentro o fuera del país. Lo anteriormente expuesto, este contexto, encuentra su correlato con dos investigaciones que se hicieron recientemente en Colombia, una promovida por la OIM y la Universidad de los Andes, denominada Trata de Personas en Colombia, una aproximación a la magnitud y comprensión del problema, a partir de la cual se identifican las rutas y modalidades de este delito según los reportes oficiales entre 2005 y 2010. Y otra, la reciente de 2013, elaborada por Women's Link Worldwide, denominada La trata y la explotación en Colombia no se quiere ver, no se puede hablar. Esta investigación se adentra en los contextos de captación de las víctimas para aproximarse a lo que está sucediendo actualmente con la trata en las zonas del país de donde más hay víctimas. El modus operandi de las redes que funcionan tanto a nivel interno como transnacional, y las investigadoras se apoyan en las organizaciones sociales que trabajan en Colombia, actores comunitarios y funcionarios. Les hablaré entonces de la trata interna. Esta última investigación que les acabo de compartir señala que, como se aprecia en la figura, los departamentos de captación son Córdoba, Valle del Cauca y Quindío, y los departamentos de destino Atlántico, Santander, Meta, Nariño, Amazonas, y aquellos que son de captación y destino Bolívar, Antioquia y Cundinamarca. Los hallazgos de esta investigación respecto del modus operandi de las redes de trata interna es que explotan jóvenes y niñas bajo la modalidad de pasamercados, que son las chicas que se mueven entre los distintos municipios de acuerdo a los días de mercado. Las investigadoras señalaban que algunas de estas chicas van acompañadas de sus madres, quienes también pueden estar ejerciendo la prostitución, y que las redes aprovechan esta situación para captar mujeres en la fecha de los mercados. Las redes también usan el hábito de la movilidad de estas mujeres para ofrecerles traslados sin que ellas sospechen que detrás de esta propuesta se puede estar escondiendo una situación de explotación y posiblemente de trata. En el Valle del Cauca, cuya capital es Cali, las investigadoras señalan que las víctimas, además de ser explotadas sexualmente, son usadas también como correos de drogas, y encontraron también reportes que evidencian que Colombia, además de ser un país de origen de víctimas de trata principalmente, es también en menor medida, como lo señalan, destino de víctimas transnacional provenientes de Ecuador, principalmente niños y niñas indígenas que son reclutadas forzadamente por los grupos armados ilegales colombianos o sometidos a mendicidad, explotación laboral y sexual en Colombia. Si nos referimos a la trata transnacional, de acuerdo con el estudio denominado Trata de Personas en Colombia, una aproximación a la magnitud y comprensión del problema, los tres principales lugares de origen de las víctimas de trata transnacional son los departamentos de Antioquia, Valle y Risaralda, con un 57% de los casos registrados, mientras que la trata interna, las víctimas proceden del departamento de Bolívar en un 25%, seguido de Antioquia y Bogotá con un 15%. Según este mismo estudio, fueron 5 los países que recibieron a la mitad de las víctimas colombianas, cuyos casos fueron reportados entre 2005 y 2010. Ecuador fue el principal destino de las víctimas con un 32%, seguido por Trinidad y Tobago con un 32%, y Panamá, Argentina y China. Cuando se relaciona la modalidad de explotación y el lugar de destino, se encontró que es la modalidad de explotación la principal, y es Ecuador el principal destino en América Latina para la explotación sexual de las víctimas, seguido de Trinidad y Tobago y Panamá. Por el contrario, en la modalidad de trabajo forzado es Argentina, donde principalmente van las víctimas. Este estudio logró establecer que el grupo etario más afectado por la trata de personas estuvo alrededor de los 23 años, siendo las mujeres las principales víctimas en la modalidad de explotación sexual, lo cual encuentra su correlato con los datos que les presentamos
a quienes afecta más el desempleo en Colombia. En el estudio más reciente, del 2013, que concentran su mirada en el eje cafetero y en el Valle del Cauca, por ser los lugares de mayor origen de las víctimas, refieren que los destinos tradicionales como a los que eran sometidas las víctimas colombianas, que eran España, Estados Unidos, Holanda y Alemania, fueron desplazados en la actualidad por Panamá, Chile, Ecuador, Japón y Singapur. La modalidad, las personas son explotadas en estos países en el mercado sexual, aunque con diferencias destacadas según el destino. En Japón y Singapur se exigen unas características físicas determinadas. Las mujeres deben tener determinadas edades, deben ser jóvenes, dándose incluso la práctica de exigir books de fotografía. En cambio, en Ecuador, cualquier niña o mujer es considerada útil para la explotación, aunque dependiendo de la edad varían las tarifas que se le paga a los reclutadores. El trabajo de campo que realizó Women's Link Worldwide con organizaciones sociales, actores sociales y personas que fueron afectadas por la trata les permitió a las investigadoras identificar modalidades y rutas que serán señaladas a continuación. Chile y Argentina son dos destinos en los que se han identificado casos de trata con fines de explotación laboral, tanto de hombres como de mujeres. En la modalidad de matrimonio servil, mujeres de la zona fueron captadas a través de chat y fueron sometidas en México, Argentina y España. En la modalidad de explotación sexual operan importantes redes desde Panamá y se encargan de reclutar a niñas, y estas redes están relacionadas también con el narcotráfico. El panorama aquí presentado acerca de la trata transnacional es analizado también desde otra óptica por la investigadora Mónica Hurtado de la Universidad de La Sabana, quien a partir de los casos judicializados de trata transnacional de personas con fines de explotación sexual en Colombia entre 2005 y 2011, analiza la interacción entre víctimas, tratantes e intermediarios. La investigación de Mónica logra estimar la rentabilidad que produce una víctima colombiana a una red en Hong Kong o en Singapur. Les leo textual. Los gastos en los que puede incurrir una red para que una víctima empiece a laborar en la industria sexual el primer mes son de aproximadamente $6.179. Esto incluye el gasto calculado de reclutamiento, son $1.279, el gasto de traslado, $4.500, el gasto de recepción, comida y habitación durante los primeros días, $400. Esto se constituye en usura si se considera que los ingresos que mensualmente puede recibir una red oscilan entre $19.200 y $45.000, 7 veces el gasto en que esta red incurrió. A este ritmo de generación de ingresos, la red puede obtener por una víctima utilidades supranormales anuales entre $230.000 y $350.000. Por eso plantean que siendo la trata un negocio tan rentable para las redes, el enfrentamiento del mismo tiene que afectar necesariamente el músculo financiero de las organizaciones de trata para reducir su capacidad de actuación. Y señalan también que aunque se mejoren los tratados y las legislaciones internas para proteger los derechos de las víctimas y castigar a los tratantes y aumentar el número de sentencias, la trata de personas funcionará sin mayor problema en la medida en que siga siendo un mercado rentable y exitoso y no se toquen los bienes de los tratantes. Por eso, de ahí que resulte fundamental que antes de que las personas caigan en estas redes con la esperanza de encontrar un trabajo o mejorar su nivel de vida, se trabaje también a nivel preventivo, analizando la trata como un problema del mercado laboral, y que la acción gubernamental busque articularse horizontalmente para enfrentar las condiciones de precariedad, de explotación y de desprotección que menoscaban el derecho que todos y que todas tenemos a tener un trabajo decente, como un trabajo decente desarrollado en condiciones de libertad, de equidad, de seguridad y de manera que no viole la dignidad intrínseca del ser humano. Un
trabajo con derechos protegido en un marco de regulación legal, de diálogo y de negociación entre las partes. Muchas gracias. Mi otra pregunta es si entre la población de haitianos hay madres y hijos, y si hay organizaciones en Brasil que también están dando apoyo a estos niños, niñas y sus madres. Y para la señora de Honduras, me llamó la atención el hecho de que las estadísticas, en segundo lugar está nacionalidad no determinada. Entonces, ¿por qué? Porque eso puede perjudicar un planeamiento y una toma de decisiones, ¿no? Una acción para combatir el tema. Entonces, ¿por qué? Por curiosidad, ¿por qué es no determinada la nacionalidad? Sí, buenas tardes, de La Paz, Bolivia, de la Pastoral de Movilidad Humana. Quiero hacer una consulta para la señora de México y después para Brasil, por favor. Para México. Tomando en cuenta este detalle de que para Estados Unidos no reconocen ellos como un delito en su legislación el tráfico, ¿no? Para ellos es migración irregular, venga con un coyote, vaya, entre a México con un coyote o directamente la persona, no reconocen en Estados Unidos, entonces es directamente la deportación. Tomando en cuenta ese detalle, se tiene algunas estadísticas de personas mexicanas victimizadas que sean migrantes irregulares, es decir, que por su cuenta hayan ido allá, o que sean traficados, es decir, que un coyote los haya llevado, o hay esa diferenciación, o que sean víctimas de trata en México. Esa es una de mis consultas para México. Y para Brasil, justamente tenemos la problemática en común entre Bolivia y Brasil de los ciudadanos haitianos, aparte de algunas otras más. En este momento, en la parte de Brasilea, que nosotros compartimos con Perú, la triple frontera, Volpebra, están justamente más de 50 familias de haitianos que han pasado, han entrado por nuestra frontera, que tenemos mucho más abajo de Desaguadero, que compartimos Perú y Bolivia, la frontera, subieron toda esa parte de Bolivia para internarse al Brasil por allá, y se quedaron en nuestro departamento de Pando, que es una de las fronteras que está ahí con Brasil. Pero tampoco los aceptan en el Brasil, entonces están en esa franja. No sé si tomaron en cuenta eso, esa pregunta. Y después, si tienen estadísticas en Brasil sobre los ciudadanos bolivianos y las ciudadanas bolivianas en cuanto a la migración irregular. ¿Cuántas de ellas son explotadas laboralmente, que sean víctimas de migración irregular, y cuántas de ellas que sean víctimas de tráfico en esa modalidad también? Gracias. Gracias. La pregunta es para Jacqueline de Brasil. Se considera, bueno, internacionalmente se ha considerado que Brasil desarrolla una campaña que se considera una práctica, que es la lucha contra el trabajo esclavo, que desarrolla incluso el gobierno brasileño. Mi pregunta es muy específica. ¿Cómo ha relacionado, si se ha hecho, esa campaña de trabajo esclavo respecto a ese flujo migratorio de ciudadanos haitianos? Bueno, ante todo, felicitaciones por el evento. Y mi pregunta iba centrada a lo que pasa, lo que sucede en Lima. Es por el hecho que, bueno, un evento que me tocó cubrir como periodista sobre una señora que sacaba a sus hijos a trabajar en la calle y se quedaban hasta la madrugada. Podría decirse que, bueno, de repente la señora tenía necesidades, pero en la práctica se comprobó que no. Se iban en taxi, tenían una casa con televisor, no había mayores necesidades. La señora vivía en el Callao. Y era la segunda vez que la capturaban. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que las autoridades no pueden concatenar o unir unos criterios para evitar lo que sucede en cualquier calle de Lima, ¿no? Señoras que sacan a trabajar a sus hijos a vender caramelos, a mendigar, y resulta que al final no les sucede nada a estos padres o tíos, ¿no? Que abusan de estos niños de 10 o 13 años de edad. Particularmente la pregunta de qué pasa con los migrantes irregulares o el tráfico de personas vía Estados Unidos es un problema bastante serio. O sea, México tiene un problema muy serio porque no solamente es el volumen de mexicanos que transitan de manera irregular a través de coyotes,
Estados Unidos, porque también es todos los centroamericanos, el mayor número de centroamericanos que utilizan esta vía para poder llegar a Estados Unidos. Y el problema fuerte que se genera por las rutas internas migratorias que tienen que ver con procesos de violencia, de delincuencia y también de captación para la trata y tráfico de personas. El caso mucho más fuerte fue la ruta utilizada inicialmente por Tamaulipas, donde fueron encontrados, el caso de San Fernando, que fueron encontrados una serie de personas, de cuerpos ya sin vida en fosas, ¿no? Entonces, el problema creo que está asociado con violencia social, relacionado con delincuencia, y que obvio los referentes son estos espacios de pobreza y de escasas oportunidades de vida, y que son igual en proporción el riesgo para los centroamericanos con estas vías de la búsqueda de mejores oportunidades de vida y de los propios mexicanos. Y por supuesto que existen estadísticas concretas desde las trabajadas de manera oficial como por las organizaciones civiles de cuánto es el flujo de migrantes por nacionalidades vía fronteras mexicanas y también el número de repatriados. Incluso un problema también muy serio tiene que ver con los niños y niñas que viajan solos en esta condición también de migrante, tanto de otros países como de México. Y bueno, creo que si hablamos en términos de proporción, ¿cuáles serían los problemas más serios en prioridad en nuestro país? Uno de ellos tiene que ver con el fenómeno migratorio y los riesgos en trata y tráfico de personas para las diferentes modalidades. Creo que con eso. Y a lo mejor un poco cómo ubicar el trabajo infantil como una modalidad de explotación y esta explotación como una forma de trata. Desafortunadamente, por lo menos en mi país, puedo hablar muy poco en el suyo, pero en mi país está básicamente relacionado con el mismo fenómeno. Por un lado la pobreza, por un lado la migración, por un lado las limitaciones económicas y la cultura que tiene que ver con la utilización de los hijos en el trabajo y de ver el trabajo infantil como disciplina, como oportunidad de vida y no como una forma de explotación que está relacionada con la trata. Gracias por las preguntas. Primero me gustaría aclarar que estamos recién empezando esta investigación. Estoy ahora me desplazando de acá, me voy a Santa Catarina para hacer las entrevistas con los haitianos y también con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público, que está muy preocupado con la llegada y con el tipo de, cómo están se arreglando los trabajos en los frigoríficos en especial, que es el trabajo que el brasileño ya no quiere más y está siendo entonces repuesto por personas como los haitianos. Entonces no sabemos exactamente la cantidad y cómo, bueno, estamos en las fases de las entrevistas con ellos a saber cómo llegan. La pregunta de ¿cómo te llamas? Cristiane. Sí, Cristiane, es un problema muy serio que nos estamos dando cuenta. Primero, la relación que antes llegaba por Acre, los haitianos, y ahí había un abrigo. Y ahí empieza un montón de problemas. Hay algunas ONGs, específicamente en Acre, que están intentando de atender. La Iglesia Católica es la que más da apoyo porque la ciudad donde ellos estaban, como Brasileia, es una ciudad muy pequeña, que empieza también a tener problemas con los habitantes de la ciudad porque empieza a llenar de gente, llega un montón y no hay comida para todos, no hay agua para todos, es un problema muy grande. Lo que hizo el gobierno de Acre fue que cerró el abrigo que podía quedarse como 400 personas y se quedaban 1200, 800, no sé cuántas, y entonces cierra este abrigo porque no hay más condiciones de estar ahí. Y estos haitianos que
continuaban a llegar en Acre por Basilea se han trasladado a Porto Velho, que es la capital. De Porto Velho, eso todo tienen que hacer por su cuenta. Entonces ahí tiene que tener más dinero que por su cuenta se van de Porto Velho a São Paulo, porque São Paulo tiene supuestamente, teóricamente, una política pública que es un lugar donde pueden trabajar con refugiados y con personas, con inmigrantes. El problema es que cuando trasladaron los haitianos de Porto Velho, de autobús, de ómnibus, hasta São Paulo, no avisaron el gobierno de São Paulo. En el momento estaba teniendo un encuentro de trata en Salvador Bahía, y la gente estaba como que los gobiernos no se comunican para avisar que va a llegar como miles de personas de Acre, de autobús, para que São Paulo dé una solución para ellos. Lugar para morar, para vivir, comida y todo. Bueno, São Paulo no estaba preparado y la iglesia otra vez empieza a acomodar a estas personas, pero sin ninguna perspectiva, sin ninguna política pública, sin avisar a los gobiernos. Esto pasó y los gobiernos se pusieron un poquito así en atrito, ¿no? El problema es que llegan en São Paulo y no sabemos qué vamos a hacer con ellos, porque no tienen trabajo en São Paulo. Y este escritorio que abrieron para inmigrantes no exactamente van a dar solución a estos que entran en Brasil con una cartera de trabajo. ¿Cómo se llama cartera de trabajo? No, cartera es lo que te permite firmar. Bolsa, eso. Entonces ellos ganan una bolsa de trabajo. El gobierno brasileño no se responsabiliza por absolutamente nada. La persona tiene que buscar sola su trabajo. Entonces estos que llegan con este tipo de visado o de permiso, el gobierno dice, bueno, es tu problema de hacer lo que tú quieres. Entonces ellos tienen que buscar su cosa, que tampoco saben por dónde. Lo que pasa es que las empresas de frigoríficos del sur de Brasil, como Aurora, que es los que hacen los pollos, yo digo hacen los pollos porque acá es una fábrica. Estas empresas van a Acre con sus autobuses y traen los haitianos a trabajar en el sur, ¿sí? Los traen, ya voy a terminar, los traen y ahí entonces ellos trabajan 3 meses en los frigoríficos. No tiene garantizado absolutamente nada. Con relación a las mujeres, primero vienen los hombres y después vienen las mujeres. Los hombres tienen trabajo, pero ellas no tienen esta cartera de trabajo, porque los empleos es más para hombres que para mujeres. Y nosotros todavía no sabemos dónde ellas están con niños. Están entrando un montón de mujeres haitianas que no sabemos dónde está, porque de Acre al sur de Brasil debe de tener unos 8.000 kilómetros. Y por ahí no se sabe muy bien. Y hubo una otra pregunta por acá. ¿Respondí o no? No, de los bolivianos. No sé la estadística. Los que trabajan más con los bolivianos están en São Paulo, están adelantando mucho, trabajaron mucho. Los bolivianos están en una situación un poco mejor que los haitianos que recién llegan. Yo lastimablemente no tengo las estadísticas de los bolivianos. No te puedo responder, perdón. Gracias, María Jacqueline. Soy de El Salvador. Sí, no hay problema. Sí, no, estamos bien. Nos estamos conociendo. Fíjense que realmente es un dato preocupante. Cuando lo vi, igual por primera vez me impactó. Y definitivamente hice la consulta, la investigación, y es que en la primer contacto y la entrevista, en la mayoría de mujeres adultas prefirieron decir que no iban a mencionar por el mismo tema de seguridad y para ellas no nuevamente ser captadas. El otro caso es de niñas y niños que cuando se dice nacionalidad ellos no entendieron la pregunta. Y después le dijeron,
entrevista y eso es todo. O sea, ya no se le da un seguimiento para poder, claro que sí hay un proceso en el que si son menores o niñas, niños, pues hay que hacer el contacto para ser enviados a su país, pero ya no cambian los datos, entonces se quedan en el aire. Entonces esas son las dos razones por las que tenemos esa cantidad, porque realmente sí es un número bastante elevado. Ok, bien, agradecemos entonces a nuestras panelistas, a la doctora María Antonia Chávez Gutiérrez, María Jacqueline de Sousa Blade, Camila Cristabel González, Jacqueline Vargas, un fuerte aplauso de